Hola, Dios te bendiga. Estamos en el devocional del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a hablar acerca de la ley y el reino de Dios. Y surge una pregunta: ¿debemos aún cumplir la ley? Para eso vamos a estar estudiando Lucas capítulo 16, versículos del 16 al 18, que dicen así: La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Recordemos que Jesús viene hablando a sus discípulos y viene también exhortando a los fariseos. Aquí nos está hablando acerca de la importancia de la ley. La ley y los profetas se refiere al Antiguo Testamento, a todo el Antiguo Pacto. Y esto realmente es la preparación para el reino de Dios. El Antiguo Testamento es esa preparación para el reino de Dios. Y la ley lo que hace es enseñar a vivir justamente. Nos enseña qué cosas son justas y cuáles actos son pecados. Ahora, hay que dejar claro que hay normas que eran para Israel cuando estaba en el desierto, otras que eran para la convivencia del pueblo de Israel y otras que hacían parte de las ceremonias del templo. O sea, no todo lo que aparece dentro de la ley se aplica para nosotros en este tiempo, pero también debemos reconocer que hay principios universales, lo que llamamos la ley moral, que lo que hace es revelar el carácter de Dios. También sirve para confrontar el pecado, nos muestra en qué hemos fallado, qué cosas no son agradables a Dios, y también sirve como una advertencia para detener el pecado, que las personas no cometan aquello que está mal delante de Dios. Ahora, ¿cuál era la enseñanza de Jesús? Recordemos que cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Él se fue a la ley y utilizó ese versículo que está en Deuteronomio 6, versículo 5, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y decía que este era el mandamiento más importante. ¿Y en dónde estaba ese mandamiento? En la ley. Y también dijo enseguida: amar al prójimo como a sí mismo, y este está en Levítico. Ahora, él da esto en orden. Primero, amar a Dios, porque recordemos que ese es el primer mandamiento de la ley, no tener otros dioses ajenos, no tener ídolos. Y eso nos habla de que hay que amar a Dios y al Señor Jesucristo por encima de la familia, por encima de las riquezas y por encima de todas las cosas. Y esa es una enseñanza que frecuentemente el Señor está repitiendo, que siempre debemos ponerlo a Él en primer lugar. Y en segundo lugar, poner a las demás personas, amar a la familia, ayudar al necesitado. Eso nos habla entonces de ese amor a Dios y ese amor al prójimo. Recordemos que en algún momento también Jesús acusó a los fariseos de haber abandonado la justicia de Dios. Hablo del capítulo 11, versículo 42, allí mismo en el libro de Lucas. Entonces, el problema con los fariseos no era que tuvieran mucha ley, todo lo contrario, estaban faltando a la ley porque practicaban tradiciones e interpretaciones y porque en su corazón realmente su Dios eran las riquezas y la gloria de los hombres. El reino de Dios es el cumplimiento de lo que se prometió en la ley de Moisés y en los profetas. Recordemos que cuando hablábamos de el rico y Lázaro, precisamente se hablaba del tema de la salvación. El rico quería que le fueran a llevar el mensaje a su familia y está hablando con Abraham y Abraham le dijo, estoy leyendo el capítulo 16, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces el rico le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
aunque algunos se levante de los muertos. Deja claro entonces que el mensaje que hay que escuchar es aquel de Moisés, la ley de Moisés y los profetas, y que es el mismo mensaje que traería aquel que resucitaría de los muertos, o sea, Jesucristo. La ley, la Biblia, lleva un solo mensaje, y es el mensaje del reino de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos está hablando acerca de la llegada del Mesías, ese Mesías como profeta, así como fue Moisés. Nos habla de ese sacerdote, así como fue Melquisedec. Nos hablan del rey, así como el rey David. Nos hablan del siervo sufriente en Isaías. Nos hablan del Hijo del Hombre en el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. Nos hablan del Hijo de Dios, de Jesucristo el Señor. Ahora, entendemos que la ley no salva, pero sí muestra la necesidad de un Salvador. El mensaje de Jesús está de acuerdo con el de Moisés y los profetas porque Él es el cumplimiento de todos estos anuncios. Y nos deja claro que es necesario el arrepentimiento y reconocer a Jesús como ese Señor, como ese Rey que está invitando a vivir en su reino. Así que recuerda, el mensaje de la Biblia es uno solo. No tenemos dos Biblias, sí tenemos dos tiempos, cuando se anuncia el reino de Dios y el cumplimiento de ese reino de Dios a través de Jesucristo y a través de su obra en la cruz. Y dice el Señor de que todo lo que está en la ley se tiene que cumplir. Y esto lo hace precisamente para que nosotros conozcamos su grandeza, su amor, su misericordia y que Él quiere que entremos en su reino. Así que, ¿estás buscando ese reino de Dios? ¿Crees en todo lo que dice la palabra de Dios? Esa es la invitación que nos deja hoy el Señor. Que Dios te bendiga.